Carta a la Iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2, 1 al 7. La Iglesia Apostólica. Representa la Iglesia del siglo I, la cual había trabajado arduamente para mantenerse en la verdad. Actualmente nos hemos olvidado de una de las principales virtudes hacia los demás, que es la caridad, amor al hermano necesitado, con los migrantes y las personas de escasas oportunidades y recursos que van en busca de mejores condiciones de vida. Podemos darnos cuenta de esto sobre todo en América, Europa, Asia. En la actualidad, comparamos esta primera comunidad de cristianos con lo que está viviendo la Iglesia en el continente europeo. Europa trabajó duro para llevar el Evangelio a las tierras nuevas de América, sufriendo mucho para evangelizar. ¿Cuántos frutos dio su trabajo de perseverancia? Pero ahora perdieron su primer amor, Cristo Jesús. Tanto así que hasta se cierran monasterios, sus iglesias por faltas de vocaciones y feligreses, y solo adultos mayores perseveran y se ha enfriado su primer amor. En esta carta, Jesucristo se refiere a los que comienzan con mucho fervor, llevando el Evangelio, pero que al padecer persecución por causa misma de Jesús, se les apaga el amor, el entusiasmo, y es tal el desánimo que optan por cerrar las iglesias, olvidando el amor al prójimo. Jesús nos invita a la conversión, al arrepentimiento y a la práctica de las primeras obras. El Señor en esta carta reconoce nuestra conducta, nuestras fatigas, paciencia y sufrimientos, y el hecho de no soportar a los malvados. Pero ante nuestras caídas nos llama al arrepentimiento, a volver a nuestra caridad primera, para que podamos recibir el premio, comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. La comunidad de Éfeso fue trasladada de su lugar de origen a unos 3 kilómetros y hoy en día es una aldea insignificante. Carta a la Iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2, 8 al 11. El fundamento de los mártires. Representa a la Iglesia de los siglos II y III, la cual sufrió intensa persecución. Esto nos dice que Satanás está acechando a la humanidad. Entre más amor y fervor tengamos a Dios, más grande será la tentación para alejarnos de Él. Ahorita, en la actualidad, se levantan falsos testimonios para obtener puestos de trabajo, para despojarte de tus bienes y tierras, o por no estar a favor de algunos dirigentes de determinados países, como en el caso de Venezuela, te encarcelan o te exilian. Esta comunidad recuerda cualquier cristiano que sufra persecución, calamidades y muerte de mártires en los países islámicos.
pues como dice el Papa, al diablo no le importa si son católicos, ortodoxos o protestantes, tampoco a los que los martirizan. Solo por ser cristianos no hay división en el martirio. Por eso es muy importante que lo comprendamos nosotros y no hagamos esta división entre cristianos católicos o no católicos. Importa despertar que el Papa busca la unión de todos los cristianos, ya que el malo está uniendo a los que le sirven bajo una sola orden y un solo gobierno. Y así, los cristianos son despojados de sus casas por no confabularse con los malvados. Incluso son encarcelados para probar su fe, sufriendo toda clase de atrocidades, y promete que al que persevere no será dañado por la eterna condenación. Les dice Jesús: sé tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico en gracia y santidad. Asimismo, les pide que deben ser fieles hasta el final. Les daré la corona de gloria, muertos mártires muchos de ellos. Al reconocer nuestras tribulaciones y pobrezas, nos alerta para que vamos a sufrir por la acción del diablo. Todavía nos hace una promesa. Si nos mantenemos fieles hasta la muerte, el Señor nos dará la corona de vida eterna. En este pasaje, Apocalipsis 2, versículo 8 al 11, Jesús alaba sin reservas y de corazón y amorosamente a esta iglesia de Esmirna. Y según los estudiosos, esta ciudad ha conquistado y ostentado la gloria de ser campeona del cristianismo a través de los siglos. Carta a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2, 12 al 17. Representa la unión de las prácticas paganas en el siglo IV. Vivimos en un mundo donde Satanás tiene su asiento y en estos tiempos se está manifestando de formas diversas, atacando principalmente a la familia, al matrimonio tradicional, que consiste entre un hombre y una mujer, cuya finalidad es la procreación, la primera iglesia doméstica, donde aprendemos los valores y virtudes. Debemos tener nuestra fe firme contra todo y permanecer siempre tranquilos, confiados, porque Dios cuida de sus hijos. Él vendrá y pondrá palabra en nuestra boca para defendernos. Esta comunidad de iglesia parece reflejar en la actualidad la iglesia de los Estados Unidos, una comunidad que pone en aprietos a los hermanos que tratan de vivir en la fe, una sociedad tan permisiva, tan promiscua, que hace tropezar a muchos hermanos en su fe. Pero esta comunidad de Pérgamo, cosa curiosa, no hay elogios, pero sí una promesa. El que venciere, daré yo el maná escondido, que es Jesús mismo, como maná escondido, y daré una piedrecita blanca donde está escrito un nombre nuevo. Todo aquel que la recibe conoce el nombre nuevo para las tierras nuevas. Esta carta va dirigida a los que, por no tener bien cimentada su fe en la roca inmutable que es Jesús, quieren modernizar la iglesia, permitiendo toda clase de fornicación y adulterio.
Jesús le dice que Satanás puso su trono en esta comunidad. Su promesa es que, si nosotros permanecemos fieles y no renegamos nuestra fe en su santo nombre, no permitiremos el modernismo eclesial y tenemos un arrepentimiento sincero. Él luchará en contra de nuestro enemigo con la espada de su santa boca. A la iglesia de Pérgamo, Jesús le dirige llamados de atención entremezclados con cierta alabanza. Todavía esta comunidad existe como una ciudad floreciente. Carta a la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2, 18 al 29. Esta carta parece referirse a la iglesia de toda Latinoamérica. Sus obras son muy superiores a las primeras, cuando la fe es traída del viejo continente. Pero entre nosotros permitimos a los falsos profetas, no se diga a pastores evangélicos que seducen a muchos y confunden, llevando a los hermanos a una fe tibia y a otras corrientes más sutiles como el reiki, meditación, yoga, etc. Nos llama a vivir la fe de las primeras comunidades, a esforzarnos a conocer nuestro camino y sostenernos en el amor, igual en el servicio de la caridad y perseverancia, prometiéndonos alcanzar la luz de la gloria si nos mantenemos hasta su segunda venida. Es un llamado a los sacerdotes que viven en otra corriente. En la actualidad, muchas personas, con tal de ser aceptadas en diferentes grupos de la sociedad, se sienten obligados a participar en las actividades modernas, comprometiendo así sus principios y creencias. Para quedar bien con los hombres, quedan mal con Dios, como ocurrió con las personas en Tiatira. Nosotros los católicos comulgamos,
vamos a misa, pero no practicamos los mandamientos o tomamos a la ligera la palabra de Dios. La Eucaristía no la hacemos vida en nosotros. Arrepiéntanse, porque llegará el día que les pediré cuenta de tantas vidas truncadas, dice el Señor. Hoy en día hay situaciones que nos presentan como buenas: el sexo sin responsabilidad, las uniones libres, uniones del mismo sexo, y no podemos dejar de mencionar la trata de menores y jovencitas, que se ve y se acepta como normal, y si alguien dice algo, es anormal o está fuera de la realidad. A través de los llamados de atención y corrección que la palabra de Dios nos hace, busquemos la manera de invitar a otras personas. Es tiempo de la misericordia, y como se lee en los Evangelios, Jesús dice: soy misericordia, pero también soy justicia. No esperemos la justicia, mejor actuar ahora y convertirnos en este tiempo de misericordia. En esta carta, Jesús se dirige a aquellos que tienen potestad de salvar almas, y es precisamente a los sacerdotes y sobre todo a los sacerdotes que quieren cambiar los principios de la Iglesia, confundiendo a los feligreses, induciéndolos a ser infieles, a no respetar la disciplina sexual a la que nos llama la fe, como las uniones libres y los divorciados vueltos a casar y que puedan comulgar. Todos somos llamados a permanecer en nuestra fe y conforme al poder que tiene Jesucristo, recibido de su Padre, dará también el lucero de la mañana. Apocalipsis 22:16. Por eso mismo, Jesús, reconociendo nuestra caridad, fe, espíritu de servicio y paciencia, nos alerta para no tolerar cultos satánicos en nuestro medio, como en el versículo que dice que Jezabel, mujer de Acab, rey de Israel, favoreció al culto de Baal cananeo en Israel. Si no nos arrepentimos de nuestras obras, gran tribulación sobrevendrá. A esta iglesia de Tiatira, Jesús le dirige alabanzas y llamados de atención entrelazados, como la iglesia de Pérgamo, y es también, hoy por hoy, una ciudad floreciente.